Bien, siguiendo con la misma línea, la ergonomía se empieza a usar mucho en la época de la guerra, cuando había que hacer producción de equipos para el combate en gran escala. Entonces se empieza a estandarizar todo y se empieza a utilizar la ergonomía como parte del proceso de trabajo. Una de las cosas que había que hacer era, por ejemplo, formar pilotos, y era gente que no tenía ninguna experiencia. Entonces se estandarizan los comandos de los pilotos, lo vamos a ver cuando veamos comandos manuales, para que todos pudieran aprender rápidamente. Empiezan a utilizarse la ergonomía en las líneas de producción. Todavía no estaba absolutamente desarrollada. Ustedes fíjense la posición de trabajo de la gente que trabajaba agachada, inclinada, estirada sobre el auto, es decir, no había todavía una conciencia clara de para qué se usaba la ergonomía, pero después vamos a ver cómo esto evoluciona. La ergonomía se empieza a usar porque empiezan a tener problemas musculoesqueléticos, es decir, antes se trabajaba parado 12 horas, sin embargo algunas mejoras se han hecho, por ejemplo, en las herramientas eléctricas se empiezan a utilizar herramientas colgantes para facilitar la tarea. En los sistemas de producción de precisión se empiezan a tomar algunas distancias de altura de trabajo, por ejemplo, ya que esa gente tenía que estar parada prácticamente las 8 horas. Después con el tiempo se les da sillas y cosas por el estilo, pero hasta ahí no había mucho criterio ergonómico. En este caso también intervienen mucho las mujeres en la producción de guerra, y empiezan a desarrollarse algunas herramientas ergonómicas para ser utilizadas en la producción. Es decir, se van cambiando, se van mejorando los criterios. Más adelante empiezan a utilizarse sillas en las líneas de montaje, el armado, se mejora la iluminación. Fíjense cómo va cambiando el ambiente, ya el ambiente es más iluminado, más limpio, más prolijo, está mejor hecho, la producción es más industrializada. La película de Chaplin muestra la producción en serie y los trastornos, no solamente musculoesqueléticos, sino los trastornos mentales que le producía a la gente trabajar a destajo. Sin embargo, se siguen usando cosas que son muy antiguas. Es decir, acá tenemos un diseño de sillas y de mesas que son absolutamente antiergonómicas. Uno de los problemas serios que hubo en la producción, en el trabajo, eran los trabajos de minería. Esta es una foto, por ejemplo, de 1906, en una mina de oro, y la gente no tenía ningún tipo de protección, trabajaban, no usaban casco, nada, usaban un gorro, un sombrero, cualquier cosa. Ni que hablar de los lugares donde se hacían trabajos con metales o trabajos con carbón. La suciedad del ambiente era total, la oscuridad del ambiente, no tenían ningún criterio de preservar la vida de las personas. En los trabajos de minería, la cantidad de muertos y la cantidad de personas dañadas, con problemas pulmonares, problemas producidos por accidentes en los derrumbes. Estos eran, por ejemplo, trabajos en las minas de carbón, donde ni siquiera utilizaban luz, utilizaban una vela puesta en el gorro, y cuando había un escape de metano, por ejemplo, que se llama gas grisú, que es el gas que aparece en el carbón, se producía una explosión, no había ningún tipo de protección para nadie. Es más, se usaba un método de detección que era un canario, o sea, cuando el canario caía porque había monóxido de carbono, y los tipos salían del lugar, es decir, no tenían ningún tipo de protección. Esto es una foto más moderna, fíjense que ya los cascos son más modernos, sin embargo, siguen usando una linterna como elemento para iluminarse. Antiguamente, estamos hablando del año 1800 aproximadamente, 1820, 50, 70, se contrataban niños, o sea, chicos, para hacer tareas en las minas, porque eran muy pequeñitos y entonces pasaban fácilmente por los huecos o por lo que era la vena del carbón. O sea, imaginemos lo que era el trabajo. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es la separación del carbón, que se hacía manualmente. Fíjense lo que es el ambiente de trabajo, absoluta y totalmente insalubre. Eso eran lugares donde iban chiquitos de 8, 9, 10 años y se trabajaba
Esos chicos cuando tenían 25 años estaban absolutamente arruinados. En México, los mineros mexicanos que hacían la extracción de la plata, ya estamos hablando de 1945, se los hacía trabajar desnudos. ¿Para qué? Para que no se puedan robar las pepitas de plata. Complicado, ¿no? O sea, uno imagina esto hoy día sería impensado, sin embargo, se trabajaba de esa manera. Si vamos un poco para atrás, 1870, 1880, en las hilanderías se usaban criaturas porque tenían manos pequeñas, podían enhebrar fácilmente los rollos de hilo, se metían adentro de la máquina, así también morían porque se producían accidentes. Pero hay muchísimas fotos como estas de criaturas trabajando en los trabajos de hilandería. Fíjense que trabajan sin ninguna protección, descalzos, con todas las poleas y las correas a la vista, o sea, la cantidad de amputaciones y de muertes inclusive que había en esa época era impresionante. Estas son fotos históricas, bueno, yo las agregué como para que tengamos una idea. Lo mismo pasaba en el campo, donde en la cosecha del algodón, inclusive en la cosecha de maíz o de trigo, trabajaban criaturas. No había ningún tipo de protección o de las protecciones a la niñez que tenemos hoy día. Dentro de todas las tareas, había una que era la más terrible de todas, que era la limpieza de las chimeneas, donde los chicos que trabajaban eran del orden de los 4 años, porque las chimeneas medían aproximadamente 10 por 10 pulgadas, unos 25 por 25 centímetros, y había que bajar a una criatura por ahí, entonces los ataban con una soga, los bajaban, el chico iba cepillando la chimenea, todo lo que cepillaba evidentemente le caía encima y respiraban hollín, o sea que en muy poco tiempo esa criatura estaba destruida. Esta es una foto de un desollinador hacia principios del siglo XVIII. Todas las fotos son más o menos parecidas, pero se ha ido mejorando. Hoy la industria ha cambiado, la ergonomía se aplicó, y entonces se trabaja a nivel, se trabaja ya con asientos deslizables, las tareas están absolutamente mejoradas, el ambiente es limpio, es luminoso, tienen protección auditiva, usan guantes, inclusive se están empezando a usar cada vez más los llamados exoesqueletos, que son, por ejemplo, que tiene un trabajador, es como un asiento que cuando se para junto con el trabajador y no hace ningún esfuerzo, y cuando se sienta queda trabado en un determinado lugar y lo regula a la altura que necesita. Lo mismo pasa con el armado y montaje de los vehículos, donde antes bajaba y subía el trabajador, y hoy lo que sube y baja es el vehículo, o simplemente gira el vehículo y se trabaja siempre a la misma altura. También han mejorado las condiciones de trabajo para lo que son montajes, para lo que son tareas de armado de circuitos pequeños, como teléfonos o cosas por el estilo, donde ya se está trabajando en ambientes totalmente limpios, salubres, iluminados, frescos, con aire acondicionado. Han cambiado significativamente las condiciones de trabajo. Acá tenemos lo que decía recién, un exoesqueleto que se adapta al trabajador y lo mantiene al trabajador en esa posición como si estuviera sentado en una silla para adoptar y adaptar la altura que necesita. En las tareas manuales, como ser el armado, fíjense que aquí lo que se hace es girar la pieza y el trabajador está siempre en la misma posición. Inclusive hay mecanismos y sistemas y herramientas que van mejorando la tarea permanentemente y se van desarrollando. Estamos hablando de grandes industrias, estamos hablando de Mercedes-Benz, de Ford, de las empresas, Toyota, aquí en Argentina es una de las que tiene muchísimas condiciones ergonómicas para el trabajo. Lo mismo pasa con las tareas manuales, como ser las tareas que se hacen sobre el depostado de carne o de pescado, cosas por el estilo. El armado de los vehículos sigue siendo una novedad. Fíjense que esto está montado sobre una especie de bastidor que gira y pone el coche a disposición del trabajador en la posición que lo necesite para trabajar.
También se han mejorado significativamente las condiciones en las oficinas, donde ya el viejo escritorio de madera ha desaparecido, hay iluminación, hay plantas, es decir, son ambientes muy confortables, muy agradables para trabajar. La mayoría de las industrias modernas, especialmente las de proceso continuo, mejoran significativamente las condiciones de trabajo y hasta tienen ayudas, como en este caso, donde hay un soporte que mantiene la muñeca para que el trabajador no tenga que los brazos, hacer su esfuerzo con los brazos. Estos son los bastidores que giran los vehículos para que se pueda trabajar en la misma posición siempre. Antes había fosas y hoy se levanta el vehículo y se trabaja sentado en una silla deslizante. O sea, condiciones de trabajo van mejorando. Antes el movimiento de carga se hacía todo a mano, hoy hay guinches, puentes grúa, elementos que permiten mover cargas fácilmente sin tener que hacer un esfuerzo manual. También se ha institucionalizado, cada vez lo hacen más industrias, lo que se llaman pausas activas, donde para evitar el sedentarismo en la tarea, hay gente que se dedica a recorrer las oficinas y se hacen pequeños ejercicios de estiramiento, de movimiento de hombros, 2 o 3 veces por día, para que no se produzcan trastornos musculoesqueléticos o tendinitis o algún tipo de enfermedad en las muñecas, en los hombros, en el cuerpo en general. Las pausas activas están institucionalizadas en muchas empresas, suelen ser los que lo hacen o los que las llevan a cabo, suelen ser estudiantes de educación física que van, reúnen al grupo, le hacen hacer algún movimiento, son 5 minutos, 10 minutos como mucho, pero esto mejora mucho la condición y la relación de trabajo. En el futuro, lo que va avanzando lentamente, aunque no descarta de ninguna manera al hombre, es la robotización, es decir, sistemas de robot automáticos que hacen el armado grueso y luego con mucha precisión, con mucha calidad, sin desperdicio, y luego el hombre lo que hace es la terminación final. Muchas industrias, Fiat es una de ellas, los japoneses en muchas de las plantas, tienen sistemas robotizados que van haciendo la tarea de montaje, de armado, de soldadura, y luego las personas hacen la terminación final, la inspección y todo lo demás. Esto pareciera que va a reemplazar a la mano de obra, sin embargo, necesitan gente que los instale, que los mantenga, que los programe, o sea, no se pierde nada, la capacidad del hombre se adapta a estos nuevos sistemas, lo único que se logra es, con la misma cantidad de costo, mucha mejor, mayor producción, mayor calidad, menos descarte, y sistemas que son absolutamente limpios, ecológicos, no tienen ningún problema. Los sistemas robotizados van avanzando en el mundo y no hay que descartarlos, sino hay que adaptarlos para que hagan las tareas más pesadas. Muy bien, hemos terminado con la historia de la ergonomía y seguiremos con algún otro de estas reuniones y les sigo enviando.